Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Renueva mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Renueva mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida que Él nos da. Hoy es domingo. Estamos prácticamente cerrando la cuarta semana de ayuno y oración. Damos gracias a Dios también por aquellos que han podido unirse a la oración. Sabemos que el pueblo ha necesitado de ese apoyo porque hemos pasado momentos difíciles y críticos, pero el pueblo ha estado pendiente ahí de orar los unos por los otros. Gracias por todos aquellos que pudieron estar con nosotros en ayuno y oración, aquellos por alguna razón de su trabajo, pero que también pudieron estar con nosotros en oración. Todo es importante y necesario para poder estar juntos y para poder ver la mano de Dios. Él ha obrado, Él ha sanado, ha hecho varias maravillas en el pueblo del Señor. Ustedes han visto ahí también en el chat testimonios ya donde la gente ha podido salir de esto que hoy llamamos COVID-19. Hay algunos que por alguna razón no pudieron salir, sin embargo, la gran mayoría del pueblo ha salido y algunos están en ese proceso de salir, por lo cual hoy domingo que terminamos este ayuno, deseamos que podamos estar siempre firmes, unánimes en oración para poder ver la mano poderosa del Señor. El Señor les continúe bendiciendo y cada uno proponga en su corazón buscar al Señor y preocuparnos por las diferentes necesidades de su pueblo. Antes de iniciar esta prédica vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos dirija y esa palabra pueda ser de edificación para nuestra vida. Padre, muchas gracias
por tu apoyo, por tu respaldo. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Gracias por esa palabra, Señor, que alumbra nuestro camino. Oramos, Señor, para que en esta mañana podamos meditar en ella y que tu pueblo, Señor, y nosotros recibamos, Señor, esa dirección para poder agradarte a ti en todo. Que tu Espíritu Santo siempre nos dirija, siempre nos guía para poder hablar a través, oh Dios, de esa palabra y tener el respaldo del poder de tu Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta mañana continuamos siempre hablando de lo que es el tema de la familia. Es un tema muy amplio, un tema en el cual hay muchas cosas de las que podemos y debemos hablar para la formación de nuestros hijos. Sabemos que no es una tarea fácil poder trasladar, poder comunicar todas aquellas enseñanzas que son necesarias para que nuestros hijos puedan absorberlas y practicarlas en el día a día. Es necesario poder escudriñar la palabra, es necesario poder prepararnos nosotros para poder enseñarles e instruirles en este camino de la vida. En esta mañana vamos a hablar sobre este tema porque es necesario también que nosotros podamos entender y ver que el fundamento que nosotros dejemos en nuestros hijos será básico para el día de mañana. El fundamento, como es la palabra del Señor, como son los principios y valores que ahí se encuentran escritos, debemos de escudriñarlos, debemos de conocerlos y debemos de practicarlos para que ellos sean las próximas luminarias del mañana. Cada uno, quien ya es padre, aquellos que van a ser padres, tenemos una responsabilidad delante del Señor para poder ejercer ya sea la responsabilidad como padre o la responsabilidad como madre. La pareja debe de estar de acuerdo, la pareja debe de poder platicar y que haya bastante comunicación porque nos enfrentamos a un reto completamente nuevo. Pero no estamos solos, tenemos el manual de la vida, la palabra que nos instruye, esa palabra que nos da el consejo para el día de mañana. Entonces debemos de prepararnos nosotros como padres para poder instruir a nuestros hijos. Recordemos que la palabra, como lo dice Santiago, debe de ir también acompañada de fe. Es decir, no ser solo oidores olvidadizos. Debemos de practicarla. Lo que oímos, debemos de practicarlo para que sea efectivo. Veamos un ejemplo claro en el libro de Mateo, en el capítulo 17 y los versículos 14 al 21. La palabra del Señor dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron:
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí nosotros vemos un claro ejemplo. Los discípulos del Señor estuvieron con Él por 3 años. El Señor los formó, el Señor les dio la enseñanza necesaria para que cuando Él ya no estuviera, ellos pudieran hacer todas aquellas cosas que el Señor había enseñado, les había instruido. Pero aquí es un ejemplo bien claro porque vemos que un hombre se arrodilló delante de Él y pidió misericordia y que le dijo que su hijo era lunático y que padecía de esta enfermedad, que obviamente nosotros sabemos que la palabra del Señor nos está enseñando que sí hay salud, que sí hay liberación de todos aquellos espíritus que estén estorbando al ser humano. Entonces él pide misericordia porque obviamente él lo había visto ya caer en el fuego y en el agua muchas veces. Esto es lo que normalmente se conoce como la epilepsia. Pero la insistencia de este hombre hace que llegue ante el Señor y también Él le dice que ya lo había traído a sus discípulos y no le habían podido echar fuera. El ejemplo que quiero enfocar en esta mañana es que el Señor está dirigiendo, enseñando directamente a sus discípulos. Si bien es cierto, ya habían tenido experiencias de esta naturaleza en ocasiones anteriores, pero aquí se presenta algo práctico, algo que les iba a servir a ellos para el día de mañana cuando el Señor ya no estuviera con ellos. Es la misma situación que nos enfrentamos hoy con nuestros hijos. Nosotros debemos de formarlos para el día de mañana. Debemos de formar a nuestros hijos, pero también con la práctica. No solo darles teoría, no solo insistir en que deben hacer esto y lo otro, sino que deben de tener la práctica. Por ejemplo, no mentir es algo que ellos tienen que conocer y saber. Pero si ellos ven que nosotros mentimos, entonces no sirve lo que les estamos diciendo, porque lo que ellos ven en nosotros es un ejemplo que no es cierto en teoría y en la práctica. Si nosotros les hablamos que no debemos de mentir, debe de ir también acompañado de la práctica que nosotros no digamos mentiras. Hay muchas personas que dicen es una mentira blanca. No hay mentiras blancas ni mentiras negras, sino que mentira es mentira. Entonces, el Señor aquí en esta ocasión, cuando nosotros vemos aquí en el versículo 20, ellos se acercan al Señor y la respuesta dice, ustedes no le pudieron echar fuera por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. De la enseñanza que el Señor está haciendo aquí, nos habla que ellos carecían de fe. Entonces, si nosotros les damos una enseñanza a ellos, debemos de darles seguimiento para que lo que le hemos enseñado, ellos lo practiquen y lo tengan en su corazón para poder desarrollarse en convicción de aquello que se les está enseñando. Entonces nosotros vemos que en las Escrituras hay varios ejemplos
de los cuales nosotros podemos aprender mucho, porque es necesario que nosotros podamos instruir para la vida diaria a nuestros hijos. La palabra del Señor nos habla a la instrucción que debe de hacerse desde pequeños. Nuestros hijos tienen sus oídos atentos a todo aquello que nosotros hablamos antes de que ellos vengan a este mundo. Están en el vientre de la madre y conocen muy bien la voz de su madre. Conocen la voz del padre y conocen aquellas otras voces que escuchan alrededor de la familia. Entonces, es necesario que nosotros podamos empezar a dar la instrucción, como en el momento cuando nosotros oramos, cuando leemos la palabra, cuando alabamos al Señor, ellos están escuchando, ellos están pendientes. Y obviamente, si hacemos lo contrario, como molestarnos, enojarnos, airarnos, también lo van a percibir. Entonces, desde pequeños, nuestros hijos deben de ser formados en el temor del Señor, en los caminos del Señor, para que cuando ellos vayan creciendo, esos principios estén ahí. Esa semilla que dé fruto y que dé fruto para que sean hombres de bien en este mundo. La palabra del Señor nos habla bien claro y nos dice en el libro de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién es Elí? Elí es un sacerdote. Pero no puede ser posible de que diga que son hombres impíos, hombres sin temor del Señor, hombres que se desarrollaron bajo la dirección de un sacerdote. No puede ser posible que aquellos hijos hayan crecido sin ninguna enseñanza, sin ninguna palabra del Señor. La palabra del Señor es bien clara y nos dice también adelante en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Usted y yo también tenemos el privilegio de ser sacerdotes de nuestra familia. Somos los llamados a dar el consejo necesario, a dar las directrices para que nuestros hijos y nosotros mismos podamos tener una vida que al Señor le agrade. No solo debemos de preocuparnos de nuestros hijos, es algo integral en el sentido que debemos de involucrarnos nosotros los padres como responsables, en el sentido que nosotros también tenemos que educarnos, también tenemos que leer y aprender estos principios que el Señor nos ha dejado aquí. No es posible que nuestros hijos crezcan y no tengan el temor del Señor, que no tengan en su corazón el poder acercarse al Señor, consultar de las diferentes situaciones que nosotros vivamos, o que también nos acerquemos a la lectura de la palabra para aprender. Recordemos que la palabra nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La sabiduría es necesaria. La sabiduría para aplicarla en este mundo es tan importante porque hoy vemos jóvenes faltos de entendimiento y que también la palabra nos enseña que es aquello a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces, que nosotros nos involucremos también es importante. Aquí nosotros vemos algo que si usted es padre y es creyente, nos duele ver una situación como esta.
nos podemos preguntar cómo es posible que pasó esto. ¿Cómo es posible que el sacerdote, el portador del consejo directo de la palabra del Señor, no haya instruido a sus hijos, no haya dado esas palabras que nosotros conocemos? Instruye al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte. Nosotros somos los sacerdotes que debemos de hacer no lo posible, sino lo imposible para que ellos conozcan y sigan al Señor desde pequeños. Hay una lectura también ahí en el libro siempre de Samuel, en el capítulo 2 y versículo 27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé? Ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No es posible que nuestros hijos no aprendan, que nuestros hijos no les enseñemos los caminos del Señor. Si pusimos atención en el versículo 29, dice algo importante: y has honrado a tus hijos más que a mí. Les puso atención, les dio lo necesario, pero no era eso lo más importante. Se alejaron, caminaron, llegaron a adultos e hicieron lo que al Señor no le agrada. Usted como padre, como madre, debemos de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hoy más que nunca es importante poderle dar el consejo, los principios de la palabra, para que lo que estamos oyendo no vuelva a suceder. Si nosotros hemos conocido al Señor y si nosotros leemos la palabra del Señor, lo más importante que es la próxima generación que está bajo nuestra responsabilidad, ame y tema al Señor. Es necesario que nuestros jóvenes tengan el conocimiento del Señor, que ellos puedan tener una relación, una comunión viva con nuestro Señor, para que ellos puedan caminar de acuerdo a los principios que el Señor ha establecido en su palabra. Que nosotros oremos, que nosotros podamos doblar nuestras rodillas y gemir delante del Señor y ponerlos en el altar para que ellos no se aparten, para que ellos en su corazón puedan tener el conocimiento del Señor. Es nuestra viña, es nuestra responsabilidad, para que cuando ellos crezcan puedan tener ya en su corazón un temor formado, un temor del Señor en el cual en su corazón puedan compartir con aquellos que no conocen al Señor la experiencia maravillosa de poder tener al Dios vivo en nuestro corazón. Que nuestros jóvenes puedan ser esas luminarias en donde se encuentren en la universidad, en el colegio, en su lugar de trabajo, en la casa incluso, que ellos sean hijos obedientes a sus padres, pero que también nosotros podamos darles el consejo que la palabra nos enseña a nosotros los padres. A veces solo nos dirigimos
a nuestros hijos y que ellos son irresponsables, pero es culpa nuestra. Nosotros somos los que debemos de aprender estos valores y principios para instruirlos en los caminos del Señor. Entonces, vale la pena que nosotros podamos poner en nuestro corazón esa palabra que nosotros estamos viendo aquí. Definitivamente les digo, es algo que nos debe de llamar la atención. Que nuestros hijos el día de mañana tengan ese temor en sus corazones. La enseñanza debe de ser integral y nosotros debemos de trasladar esos principios a las siguientes generaciones. La palabra del Señor nos enseña que estos principios deben de pasar de una y a otra de las generaciones. Debemos de tener el cuidado que estos principios sí estén en el corazón de nuestros hijos. El enseñarle a nuestros hijos es porque ya nosotros estamos preparados, estamos educados para poder trasladar esta información a la nueva generación. Que nosotros seamos el ejemplo. La pregunta es, ¿oramos con ellos? ¿Leemos la palabra del Señor con ellos? ¿Ponemos en práctica lo que nosotros decimos que dice la Biblia? Es importante que cuando nosotros estemos con ellos ahí, leamos la palabra del Señor. Que nosotros compartamos, que abramos la Escritura y que ellos mismos también lean con nosotros. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 12 y versículo 28, lo siguiente. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti, a tus hijos, después de ti, para siempre. Es decir, el Señor siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos da estas bendiciones para que nosotros las traslademos y sigan nuestros hijos disfrutando de esa bendición que usted y yo hemos recibido de parte del Señor. Hay testimonios que hemos vivido en toda nuestra vida, porque el Señor ha estado presente, porque el Señor nos ha hecho salir de situaciones difíciles y complicadas, y eso nosotros lo tenemos que trasladar. ¿Se recuerdan que cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y los egipcios fueron ahogados, que está en el en el capítulo 15 del libro de Éxodo? Entonces nos habla bien claro ahí de la victoria que el Señor le dio al pueblo de Israel. Eso lo seguimos diciendo y hablando hasta el día de hoy. El pueblo de Israel tiene la conciencia clara de que pasó el Mar Rojo, que si bien es cierto aquellas generaciones se olvidaron de las maravillas que el Señor había hecho, pero nosotros también tenemos que seguir con la misma enseñanza para nuestros hijos. Debemos de compartir con ellos la palabra del Señor, que la instrucción del Señor, que lo que nosotros debemos de enseñarles debe de ser algo que nosotros tengamos la convicción de que sí, ellos están conscientes y que su corazón recibió esa enseñanza. Seguimos leyendo ahí en Deuteronomio, en el capítulo 4 y versículo 9, dice la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás
a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es bien importante porque ellos deben de estar conscientes de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ellos tienen que tener como un testimonio práctico de lo que hemos vivido en el pasado, pero que hoy es la experiencia de ellos que van creciendo, para que ellos puedan aprender a la par nuestra y ver la mano del Señor de cómo el Señor obra. Si nosotros hoy vemos las maravillas del Señor, que a través de las circunstancias nosotros vivimos, que ellos también puedan ser participantes, que nosotros los involucremos en las actividades para que ellos puedan estar seguros, confiados en que ellos están siguiendo también lo que el Señor nos ha enseñado. Nosotros debemos de corregir, de poder, como la palabra dice, que lo cojo del camino no se salga, para que ellos puedan tener su paso firme, para que ellos puedan caminar en las sendas de justicia. Es importante que nuestros hijos puedan entender y saber que la Escritura toca todos aquellos aspectos importantes de la vida. No es solo lo espiritual. La palabra del Señor nos enseña que también allá hay maldad afuera. Nuestros hijos deben de entender que allá afuera hay gente que no conoce al Señor y que son diferentes a nosotros. Nuestros hijos deben de tener una enseñanza integral para que ellos puedan vivir correctamente, para que ellos puedan acercarse y buscar y conocer al Señor desde su propio punto de vista o experiencia. Algo que nosotros como padres debemos de estar seguros es lo que nos dice la Biblia en Romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay algo importante que debemos de verificar nosotros los padres. Hay una etapa donde ellos van desarrollando y creciendo, pero todavía no son plenamente conscientes de confesar al Señor como su Salvador. Pero llega la edad en la que ellos deben de hacerlo. No porque nosotros los padres somos creyentes, en automático también ellos van a ser creyentes. Nosotros, si bien es cierto, le damos la cobertura a ellos. Pero cuando ellos ya tienen uso de razón, entonces ellos deberán confesar al Señor como su Señor y su Salvador para que ellos experimenten esta experiencia de ser hijos del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos estar conscientes de que ellos han hecho esta confesión, porque a partir de ahí ellos empezarán a tener comunión, relación directa con nuestro Señor. Entonces vale la pena que nosotros podamos buscar el momento donde ellos puedan hacer la confesión con el Señor. Es lo más importante de la vida, es lo más importante que nosotros podemos dejarles como padres, como un matrimonio que nosotros hemos formado con el temor del Señor y que ellos puedan seguir nuestro ejemplo, si es que nosotros hemos obedecido y hemos tenido el temor del Señor para que ellos puedan continuar en esta labor. Lo importante es que ellos vayan al cielo, que ellos puedan también acompañarnos. Es lamentable que lo que hemos leído del sacerdote Elí no haya sido una realidad que sus hijos
se hayan ido al mundo y que ellos participaran de aquellas situaciones que nosotros hoy vemos que es todo lo contrario de lo que al Señor le agrada. Entonces, nosotros podemos continuar leyendo la palabra, pero también lo más importante es que lo que estamos hablando vayamos a la par haciéndolo y practicándolo para que ellos puedan tener esa participación en el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos da tantos consejos, no solo para los jóvenes, sino para nosotros los padres. El libro de Proverbios, el libro de los Salmos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento habla de la obediencia de los padres hacia los hijos, habla de que nosotros no debemos de provocar a ira a nuestros hijos, precisamente para que ellos cuando lleguen a adultos puedan tener el temor de obedecer al Señor. Nosotros debemos de enseñarle con gracia estos principios, porque resulta de que muchos jóvenes dicen, es que ahí no nos dejan hacer esto, no nos dejan vestirnos de la forma que nosotros queremos, no podemos hacer tal y cual otra cosa. Nosotros debemos de enseñarles que la palabra del Señor es algo maravilloso y que nos sirve para poder salir adelante en este mundo. Usted que es creyente, no me dejará mentir, que en el momento en que nosotros conocimos al Señor Jesucristo fue el día más maravilloso y que no encontramos que no se quite el pelo, que no haga esto. Son algo que hemos escuchado que son puestos por el hombre. Son cosas que no nos ayudan en nada. Al conocer al Señor, su Espíritu nos guiará hacia toda verdad y nos dirá qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces nuestros hijos tienen que amar al Señor y que la palabra del Señor sea de bendición para ellos. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 16 y versículo 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien. Es un consejo maravilloso. Es un consejo en lo que nosotros podemos ver que el Señor solo nos habla de cosas buenas para nuestra vida, que Él está interesado, que aquello que se perdió sea restaurado, que si bien es cierto, el pecado ha llevado a esta humanidad a una situación bien complicada como es la degeneración en todo el sentido de la palabra, hoy nuestros hijos puedan caminar totalmente diferentes, que nosotros podamos darle ese consejo que está en la palabra del Señor. Vamos al Salmo 34 y versículo 11 al 15. En estos versículos también encontramos mucho consejo, mucha palabra para poder no solo instruirnos nosotros los adultos, sino que también nuestros hijos. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová estarán sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Entonces, solo en estos versículos podemos encontrar mucha sabiduría de parte del Señor y consejo para nuestra vida. Dice la palabra del Señor, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es un principio básico. Debemos de hablar la verdad. Apártate del mal, es decir, la Escritura también nos habla, el avisado ve el mal y se aparta.
Aquí la Escritura dice, apártate del mal. Haz el bien, busca la paz y síguela. Es decir, esto nos involucra a que debemos de continuar y seguir y estar seguros y conscientes que nuestros hijos están involucrados en conocer al Señor. El hecho de que la palabra dice, busca la paz y síguela, no es solo que la busque, la debo de seguir, pero primero también debo de buscarla, es decir, eso debe de estar de parte nuestra, pero la instrucción debe de ser de parte de nosotros los papás para poder instruir a nuestros hijos para la vida diaria. Recordemos que todo consejo de la palabra del Señor es importante. Entonces debemos de obedecer estos principios, debemos de poner atención a esta palabra para que la vida de nuestros hijos pueda ser diferente, para que la bendición del Señor pueda ser totalmente diferente. Puedo decirles que gracias a Dios el Señor nos ha permitido con nuestra esposa poder tener 3 hijos, de los cuales los 3 ya están adultos. Hemos caminado, les hemos dado estos principios y no quiero decirles tampoco que los obedecen al 100%. Pero si todavía están bajo nuestro techo, debemos de continuar haciéndolo. Debemos de insistir para que estos principios estén en su corazón. No significa porque hemos caminado con ellos, estos principios ya puedan ellos estar practicándolos. Hay muchos que los practican, pero hay muchos que también les falta por hacerlo. Entonces nosotros debemos de insistir en que amen al Señor por sobre todas las cosas. Hoy es bastante importante que ellos conozcan y tengan en su corazón el temor del Señor. Ellos deben de amar al Señor porque nosotros estamos interesados en poder trasladar esta palabra a las vidas de ellos. Recordemos de que cuando ellos han venido a nuestro hogar, han dado alegría, han dado esa bendición que el Señor nos ha enviado, pero también se trata de una responsabilidad para poder dirigirlos en este mundo. Ellos vienen sin ningún conocimiento y es nuestra responsabilidad que nosotros podamos trasladar esa formación para que el día de mañana ellos puedan ser jóvenes temerosos, jóvenes que amen al Señor, jóvenes honrados, jóvenes que cuando hacen las cosas en su trabajo y en diferentes lugares puedan tener la gracia del Señor para que todo aquello que hagan verdaderamente sea de bendición. En esta mañana queremos insistir que la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es la de nosotros los padres de poder instruir a nuestros hijos para que el día de mañana ellos puedan ser de bendición a nuestra familia y a la sociedad. No quiero despedirme de este tema porque todavía nos hace falta bastante. Esto es únicamente parte de la instrucción, de la introducción y que debemos de seguir insistiendo porque nuestros hijos deben de estar formados y enseñados para enfrentarse a los problemas del día de mañana. Recordemos que en este mundo hay engaño, hay maldad, hay tantas cosas de las que nosotros debemos de enseñarles. Si ellos salen a la calle, al mundo, sin ninguna instrucción, van a ser prácticamente asediados. Nosotros los debemos de educar y formar para que estén listos y salir allá como hijos del Señor y con temor en su corazón de poder servir a aquel a quien nosotros servimos. En esta mañana queremos decirles que el Señor les guarde, el Señor les bendiga y que el Señor nos dé esa gracia necesaria para instruir a nuestros hijos
en los caminos del Señor. Así que vamos a orar y pedirle la bendición del Señor para que Él continúe dándonos esa gracia y que nosotros también, con la autoridad que el Señor nos ha dado, podamos corregir e instruir a nuestros hijos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, porque hasta aquí tú has hablado, Señor, a nuestra vida, y debemos, Señor, de trasladar estas enseñanzas a nuestros hijos. Debemos de continuar hablándoles en todo momento, Señor, para que la instrucción nos conste que ha sido no solo enseñada, sino que también puesta en práctica. Danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento, para que estas nuevas generaciones, Señor, puedan amarte por sobre todas las cosas. Sabemos que es una responsabilidad de nosotros, los padres, de poder corregir e instruir a nuestros hijos en el temor tuyo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, oh Dios, por la victoria, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Y recuérdese que estamos en ayuno y que hoy terminamos esta cuarta semana. Gracias a Dios por la victoria. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.